Hola Pablo, buenas noches. Gusto en saludarlos a todos los que se están conectando en este momento, toda esta gran familia de RB Club, a este sistema de duplicación maestro. Un cordial saludo para todos los invitados, para todos los socios y las personas que por primera vez nos escuchan en el día de hoy. Así que vamos a arrancar con una súper información. Queremos saber, háganoslo saber por los grupos, por favor, cómo se está escuchando, cómo está el sonido. Y mientras tanto, algunos saludos, Pablo, para todas las personas que se están conectando en este momento. Claro que sí, claro que sí. Tenemos aquí a muchas personas conectadas desde diferentes lugares. Tenemos a Willy Montaño, tenemos a Socorro, tenemos a Claudia Ceballos, tenemos también a Lidia, a Luzmeri, a Víctor Hugo, en fin, muchas personas que de diferentes lugares, donde Liliana se está conectando. También queremos saludar a los máster que se encuentran conectados el día de hoy, porque precisamente esta es una información de valor que hemos querido recopilarles para tenerles hoy aquí completamente disponibles para ustedes, para que precisamente aprendan y compartan muchas de esas cosas que tenemos para darles. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y somos conscientes que en la información está el poder. Y si tú el día de hoy vienes a aprender nuevas cosas, pues definitivamente vas a tener más información y vas a estar en una posición privilegiada para eso. Pablo, y para ir ordenando todas estas ideas, quisiéramos escuchar cuál es la opinión acerca de este sistema de duplicación maestro. Esta estructura que ahora todos los lunes, martes, miércoles, toda la semana tenemos con diferentes temas, con diferentes expositores y cómo impacta realmente en la vida esta información, porque realmente la información es poder, Pablo. Sí, es muy interesante, pero sobre todo muy valioso este espacio que se ha creado, ¿sí? Que Margarita Cabrera ha querido con todos los líderes de la organización crear, porque abre el espacio de dos vías. Por un lado, para que más personas se entrenen y desarrollen habilidades comunicativas hacia las demás personas que pertenecen al negocio, pero también a la vez abre la posibilidad para que personas que nunca habían escuchado las criptomonedas, independiente de que quieran empezar a desarrollar el negocio o no, ¿cierto? Puedan venir y educarse, ¿sí? Puedan venir y recibir información de primera mano y para que tomen posición de ventaja precisamente y puedan ellas también estar informados con lo último que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que pagar cientos, miles e incluso a veces millones de pesos para poder acceder a una información que me genere a mí más dinero. Aquí, a través de a través del sistema de aplicación maestro, nosotros podemos estar recibiendo día a día capacitación en diferentes aspectos del emprendimiento. Básicamente, lo que se quiere con este sistema de duplicación es que las personas desarrollen ciertas habilidades, pero también que aprendan permanentemente cómo pueden hacer nuevos negocios de la era digital. Así es, Pablo. Y bueno, hoy vamos a trabajar con un tema bastante importante y sobre todo controversial porque es lo que está sucediendo en este momento en el mundo, lo que está sucediendo con las personas, con nuestros seres queridos, con nuestro pasado también ha sucedido. ¿De qué se trata, Pablo? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, yo te quería hacer una pregunta hoy, Roberto, y es que ¿será realmente que el ser humano podrá ser reemplazado por las máquinas? ¿Sí? O sea, estamos en un momento en el que todo lo estamos pagando de manera digital, estamos pidiendo domicilios, no nos podemos ni siquiera mover de la casa y los computadores se volvió un uso, mejor dicho, imprescindible para todos nosotros y empieza a uno a surgir esa pregunta porque siempre nos hablaban de ciencia ficción, ¿cierto? Y ahora estamos viendo de que esa ciencia ficción se está empezando a volver la realidad de nuestro día a día. Entonces la gran pregunta sería, Roberto, ¿sí será que las máquinas van a reemplazar al ser humano?
En muchas actividades pensaría yo que sí y en otras tal vez no, pero sí da un poco de miedo, sobre todo cuando nosotros no sabemos hacia dónde se va a dirigir el mundo y si vemos un vistazo hacia el pasado, estamos dándonos cuenta de que la evolución humana va dirigida hacia ese tema de tecnología, sobre todo buscando bienestar, pero cuando esa tecnología se convierte en algo que le ponen religión, que le ponen política, que le ponen otras condiciones, entonces ahí es cuando da miedo y sobre todo se crea esa atmósfera de saber qué será lo que va a pasar. Las grandes líderes, los grandes mundos, el que controla todo lo que sucede allá afuera, nos está diciendo que tal vez es manipulable, es manipulado, las noticias. Entonces, yo pienso que hay que darle una mirada muy profunda, pero sobre todo ser coherentes y tener sentido común en todo lo que nos ha sucedido a través de la historia. Sobre todo, ¿por qué? Porque en este momento nosotros ya sabemos que no todas las cosas las pueden hacer las máquinas, así sea cuestionable todo el futuro que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son manuales y repetitivas que lo puede hacer una máquina, pero también hay cosas manuales que no son tan repetitivas y que necesita de todas maneras de cierto movimiento del ser humano para que esa máquina realice cualquier otro trabajo. Los trabajos cognitivos, los trabajos de pensamiento, los trabajos de filosofía, pues tienen que tener algo más de racionamiento y sobre todo de sentido común. Ahora, aquí hay algo que te quiero preguntar, Pablo, y es el hecho de saber qué sucede con el alcance que puede llegar a tener lo que conocemos como inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes contar? Porque precisamente estamos viendo en este momento ahí un cerebro debajo de un chip y eso causa como, como algo de esas películas de acción que qué va a poder pasar en el mundo. Entonces la pregunta es esa, ¿qué puede llegar a suceder con la inteligencia artificial en los próximos años, Pablo? Hay que tener en cuenta que el concepto de inteligencia artificial, y no les está hablando un experto en el tema, ¿sí? Sino que he tenido la oportunidad de leer, y sin ser un experto, pero hay que ver que la inteligencia artificial es un campo, es un concepto que se le ha dado a una gran cantidad de tecnologías que en sus procesos de decisión involucran el autoaprendizaje de las máquinas, ¿sí? O el autoaprendizaje del software, porque es que ahora también hay otro tema y es que no necesariamente a partir de información análoga, la máquina empieza a aprender y a mejorar, por ejemplo, como hemos visto, la manera como camina, ¿sí? Porque ya vemos robots que caminan con una facilidad, que incluso corre, dan bote y caen parados, y uno no sería capaz de hacer eso, pero estos robots ya lo hacen. Esto ha sido aprendido a partir de caerse muchas veces. Entonces va, él mismo va afinando el software, va afinando, va afinando, va afinando hasta que logra mantener el equilibrio a partir de los sensores y puede desempeñarse sin ningún problema. Pero hay otra parte de la inteligencia artificial y es que tiene que ver cuando es el mismo software que genera nuevo software y a partir de ahí toma una nueva serie de decisiones. Por ejemplo, se hizo un estudio el año pasado de inteligencia artificial en Estados Unidos en el que cogieron un software de identificación, de reconocimiento de imágenes para la detección temprana del cáncer de pulmón. Es un caso muy específico. Entonces buscaron una serie de oncólogos, los mejores que quisieron participar, y empezaron a mostrarle una serie de imágenes, ¿sí? Y la inteligencia artificial, con todo el software y con todo eso, la máxima efectividad que lograba al momento de reconocer el cáncer de pulmón era solamente del 30% en el mejor de los casos. Y los médicos, ¿cierto? Tenían un 70, un 75% de efectividad, es decir, más del doble de lo que lograban la inteligencia artificial. Entonces, esto fue un ejercicio muy interesante porque precisamente tú estabas hablando de eso, de lo cognitivo no repetitivo y hasta dónde el ser humano puede llegar a superar a la máquina. ¿El tema cuál fue? El tema es que los médicos hicieron las pruebas, participaron en el ensayo y todo, y se fueron a seguir con sus labores. Y la máquina
siguió trabajando 24 horas del día, 7 días a la semana sin parar, afinando, 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 afinando. Y después de un tiempo de 6 meses, de nuevo, ¿cierto? Le presentaron al grupo de médicos un conjunto de imágenes y sí, evidentemente nada que hacer. Los médicos eran efectivos en un 70-75% de las veces al momento de detectar el cáncer de pulmón. El tema fue que la máquina, la inteligencia artificial, ya lograba una efectividad del 95%. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo, claro, en un principio hay muchas cosas cognitivas no repetitivas o manuales no repetitivos que el ser humano es capaz de sobra de hacerlo, pero la máquina va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va afinando. Entonces la pregunta era, ok, ¿cuánto me vale a mí y cuánto tiempo tengo que esperar para que un médico especialista me vea, me atienda y mire mis imágenes? Y yo sé que él tiene un 70% de efectividad versus una máquina que no trabaja, que no para, que me puede atender en cualquier momento porque está trabajando las 24 horas del día, que es mucho más barato porque es automatizada, ¿cierto? Y tiene una efectividad del 95%. ¿Quién preferirías tú que tomara, que te diera el análisis acerca de la enfermedad que tienes? Entonces, este es un ejercicio bien interesante, es uno de los muchos ejemplos que hay de inteligencia artificial y de cómo ha venido evolucionando esto. Y claro, entonces, ¿se van a acabar los médicos? Probablemente no, ¿cierto? Pero sí el médico ahora va a poder empezarse a apoyar en una inteligencia artificial que le va a ayudar a que sea mucho más acertado al momento de diagnosticar este tipo de enfermedades tan críticas, precisamente. Muchas gracias, Pablo. Y aquí hay algo que hay que ver también, y es que se suele asociar a la automatización con la pérdida de los empleos. Pero también hay que saber que eso también ha generado unas nuevas oportunidades a partir de nuevos conocimientos. Veamos en esta práctica cuáles son esos empleos que se han desaparecido, que incluso me atrevería a pensar ahora que estábamos nosotros trabajando en el tema de la capacitación, en cosas que ni siquiera sabíamos que existían, porque han sido empleos que han estado hace muchísimos años y que han desaparecido. ¿Cuál de esos que están ahí en la imagen, Pablo, reconoces o no reconoces? Porque son empleos de 1800, creo yo. Exactamente, es bien interesante porque me cuestiono y la verdad que hay unos que saltan a la vista y que pudieron decir, bueno, son evidente que en su momento de pronto pudieron prestar algún tipo de servicio. Otros que claramente por el cambio de la tecnología ya se ve que desaparecieron. Entonces, claro, si yo era, por ejemplo, un mecanógrafo muy audaz y muy rápido, yo diría, bueno, hoy se necesita, pues si el mecanógrafo aprendió a manejar computadora, no ha pasado nada. Pero si se quedó como mecanógrafo, hoy en día uno ya no contrata a una persona como mecanógrafo, uno ya exige que tenga otra serie de habilidades desarrolladas y es que sí opere bien el teclado, pero que vaya un poquito más allá y que a partir de las opciones que le ofrece la interfaz gráfica en pantalla pueda hacer mucho más que simplemente teclear algo. Por ejemplo, se me ocurre el sereno, ¿sí? No, ni idea, ¿qué pudiera ser el sereno, Roberto? Cuéntanos, ¿qué es eso del sereno? Pues tiene que ver mucho con el tema del frío y es precisamente lo que se conoce en el mundo como serenazgo o lo nocturno. Son aquellos vigilantes que estaban en las noches y que ayudaban a las personas a salir de casa, a entrar a casa, a cuidar el barrio, a apagar las luces. ¿Por qué? Porque no había energía eléctrica, no había estas comodidades que tenemos en el día de hoy. Entonces, precisamente esa persona era aquella en el barrio, como lo conocemos hoy actualmente, y es que hay personas que dentro de los conjuntos residenciales, de los barrios, pues prestan este servicio de vigilancia de manera, digamos que no tan oficial, porque no pertenecen a una empresa. En la antigüedad eso era lo que sucedía, pero a O mí sea, también cuando estaba todo oscuro, yo tenía que llamar al sereno para que me guiara y me llevara para o que me lo ayudara a salir acompañara, de porque él casa. tenía la lámpara, él tenía la guía, él sabía cómo ayudar, conocía a todos los vecinos,
Entonces era una persona de muchas ayudas para todo lo que se necesitara. Salía uno a la puerta y lo llamaba y él iba a hacer las diligencias. Entonces, eso era lo que sucedía con esta persona. Ahora, me sorprende, por ejemplo, las personas que hacían recolección de sanguijuelas. ¿Cómo así? Si resulta y Imagínate eso. pasa que con la medicina, Pablo, con la medicina, antes de que existieran estos medicamentos sintéticos, pues los médicos y los biólogos pues necesitaban recoger muchas muestras para empezar a hacer investigaciones. Entonces, ahí es donde están ciertos trabajos que han desaparecido y que la misma evolución ha sido la que ha creado esto. En la segunda lámina, si quieres ver más ejemplos, hay unas cosas que, Dios mío, dice uno, recolectar ratas. ¿Te Imagínese imaginas eso eso. en la peste negra? ¿Se imagina eso? No, pero eso está muy bueno, el despertador humano. Imagínese usted que alguien no duerma para uno poder llegar a tiempo al otro día, al trabajo. ¿Ah? ¿Qué tal eso? O el pregonero. A ver, ¿qué era el pregonero, Roberto? Ese todavía sirve en los pueblos, ahora les dicen caciques, o son las personas que publican y hablan mucho a través de las bocinas y llevan información y hacen la bulla en los pueblos sobre todo y llevan la información, especialmente o particularmente la información de los políticos, porque pregonan toda la información que no se ha podido brindar. Antiguamente, pues acordémonos que no había ni radio, ni televisión, ni prensa, ni medios de comunicación tan sofisticados como el WhatsApp, pero sí había una persona a la que se le daba la información y él se iba por todas las calles de los barrios informando quién era la información que se necesitaba. Entonces, había también unas personas incluso que eran las alarmas cuando habían incendios, cuando habían algún atentado, cuando había algún terremoto, alguna cosa. Su trabajo era ser alarma humana, Pablo. Impresionante eso. Y el farolero, no, pero eso sí yo veo todavía varios en Facebook. Esa profesión como que no se ha acabado, ¿no? Bueno, ese tipo de farolero que todavía está por ahí de la familia, Redes mire, mire, sociales, mire ¿no? Es el nomás. mismo, es otro tipo de farolero, a ver qué hacía este. El farolero es la persona que se encargaba de prender las lámparas que en ese momento eran de querosene y que alumbraban las calles. Claro que Entonces no había iba con una vara electricidad. larguísima, prendida de fuego, para poder dejar instaladas las lámparas que estaban por la calle porque eran de combustión, no eran eléctricas. Él era el farolero. Qué interesante eso. Veamos cómo todo va evolucionando y va teniendo y se van perdiendo esos empleos. O sea, tú porque te pusiste en esta labor, ¿no? Y llega la industria metalmecánica, llega la industria automatizada, todo el mundo cita a este fabricante de autos americano, ¿no? Henry Ford, que precisamente dicen que fue él el que creó la línea de producción, pero no, él sabía quién podía ayudarle a implementar eso, que entre sus lemas era, yo no sé todo, pero sí sé quién lo sabe, entonces a ese lo contrato. Y es así como llegamos a este sector de la industria mecánica, ¿no, Roberto? Cuéntanos ahí cómo es que saltamos y llegamos hasta allá. Es que aquí hay un cuestionamiento para todos los que estaban escuchando y es el hecho de que la evolución, la revolución, la invención permea todos los sectores económicos del mundo. En este caso estamos hablando en particular del sector de la industria mecánica porque ha sido una de las que más ha evolucionado a partir de la invención de la rueda, Pablo. Desde que se inventó la rueda y se creó el fuego en ese momento, todo empezó a crear y a crecer de una manera vertiginosa. Y mucho más en este momento en la era del Internet, donde las cosas corren muchísimo más rápido. Antes un invento duraba 100 años. Ahorita en 5 años ya ha cambiado y la tecnología en 3 meses está cambiando. Entonces, en los sectores industriales de mecánica, en los sectores industriales de agricultura, en el sector defensa, en todas partes nosotros estamos viendo cómo es que la evolución de la tecnología, la maquinaria, la electrónica está vinculando estos motores para que las personas puedan ser más libres en el sentido de tener mayor calidad de tiempo, pero también
deben desarrollar, digamos que su sentido de educación, de capacitación, de entrenamiento, porque deben estudiar mucho más rápido. Y creo que eso es una parte en la que tú puedes hablarnos mucho, y es porque resulta y pasa que las personas a veces se quedan únicamente con el bachillerato y con lo que aprendieron en los años de juventud, y la velocidad tan tremenda que hay en este momento de crecimiento en todos los sectores industriales hacen que uno se vuelva o quede obsoleto con la ingeniería, con la mecánica, con el derecho, con la medicina. Es que incluso ya sabemos que los médicos deben ser casi que robóticos, porque deben aprender a manejar un software y aprender a manejar un robot con tal precisión que puedan sacar una aguja de una persona sin necesidad de abrirla, sin necesidad de las manos, los cirujanos. Entonces, esa es la cuestión de lo que está sucediendo en este momento, y es el llamado de atención que queremos hacerle a todos los participantes en la noche de hoy, porque así como van cambiando y va revolucionando el mundo, los empleos, las maneras de subsistir de la economía, debemos ser conscientes de que nosotros mismos también debemos cambiar y cambiar a esa misma velocidad. Entonces, en este caso, ¿cuál velocidad le podemos aplicar, por ejemplo, al sector agrícola o al sector defensa, Pablo? Bueno, pues precisamente hay un tema muy interesante con el tema, precisamente que se evidenció ahorita, y fue que por primera vez fue evidente que si no hay campesinos que labren la tierra, tendremos problema de suministro de los alimentos, porque en un caso, por ejemplo, como el que estamos viviendo en este momento, en que tuvimos que tener un confinamiento obligado, ¿cierto? Que pues por fortuna nuestro país no hace parte de las estadísticas terribles, pero en otros países, ¿cierto? Que ha golpeado tan fuerte, el tema de la producción agrícola se ha visto terriblemente afectado. Entonces, ahí se prendieron las alarmas y se dieron cuenta, y esperamos que las autoridades también, de la importancia de, por un lado, proteger al campesino, porque está muy vulnerable, y si el campesino se vulnera el pan sobre la mesa de nuestros hogares, pero también a su vez que ese es un sector que debemos automatizarlo muchísimo más, ¿cierto? Porque en el caso de que no se pueda nuevamente tener, que se va a presentar, porque eso ya se ve que debe venir, que se pueda presentar nuevamente una situación por el COVID-30, por el COVID que sea, o por cualquier otro virus, un confinamiento obligatorio, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para preservar los alimentos que tenemos y cómo garantizar para que el flujo no pare? Entonces, eso es un sector bien interesante. Y lo mismo tú mencionabas a nivel del sector defensa, ¿sí? Para el año 2030 en Dubái ya tienen planeado precisamente toda una estructura, ¿sí? Todo un diseño para garantizar la seguridad. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque es una evolución permanente que estamos viendo, y en todos los sectores, ¿no? A nivel de medicina, agricultura, mecánica, seguridad, como tú lo mencionabas, Roberto. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque precisamente esa es una evolución. Ahora bien, háblanos un poco, Roberto, acerca de o evolucionamos o nos extinguimos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros hacer precisamente y adelantarnos, o ni siquiera adelantarnos, empezar a prepararnos para asumir esa evolución que casi siempre es a las malas que tenemos que sufrir? Pues de aquí en adelante lo que vamos a ver es un poco de estadísticas, y quisimos arrancar con esta frase, la evolución o la extinción, porque precisamente lo que se extingue es nuestra información, no es la evolución como tal, porque todos nosotros vamos para allá. Sin embargo, cuando nosotros somos reacios al cambio, ahí es donde vamos a tener problemas. Algunos de los empleos que en este momento surgen y se cree que siguen sin ningún inconveniente es el de los deportes, los atletas de alto nivel. La política no se va a acabar, los jueces, los magistrados, sobre todo la jurisprudencia importante, los que tienen que crear las leyes, porque básicamente ya sabemos que nosotros tenemos en nuestras manos inteligencia artificial que hace ese trabajo de abogados y de derechos y de contratos sencillos, como es la plataforma de Watson, donde yo puedo consultar ciertos temas de acuerdo a las leyes. Entonces, hay cosas, como tú decías, que se profesionalizan
Sobre todo no es que se vayan a acabar los trabajos, sino que se van a acabar ciertas tareas. Es importante conocer que dentro de una tarea, por ejemplo, en el sector turismo, donde se atienden hoteles, ya existen labores que las hacen de manera automática los robots. Otras tendrán que hacerlo los humanos. Entonces hay profesiones como la de la salud mental que también continúa porque es algo cognitivo donde la persona tiene que tener cierto criterio profesional para poder diagnosticar a otra persona. Los maestros de educación, la preescolar, la primaria, las artes deben seguir porque esa es la esencia como seres humanos, pero muchos otros sectores son los que se van a ir hacia ese tema de tecnología. Ahora, el cuestionamiento, Pablo, es, ¿y esa tecnología quién la crea? ¿Y esa tecnología quién la mantiene? Esa misma tecnología, ¿cómo se actualiza? Si un tornillo se daña, si un cable se daña, si la web se daña, si el satélite se complica. Entonces, hay unos trabajos y unas tareas que ya hoy en día tenemos presentes. ¿Cuáles serían esas, Pablo? ¿Cuáles serían esos trabajos que hoy en día ya están funcionando? Pues precisamente, Roberto, quiero mencionarles 13 empleos que uno, mejor dicho, yo creo que hace 5 años atrás jamás se hubiera imaginado que esos estuvieran. E incluso algunos que les voy a mencionar, ¿sí? Hasta antes de la pandemia, ni siquiera se nos hubiesen ocurrido que podían llegar a existir. ¿Qué son esos trabajos? Bueno, por un lado está el científico de datos. Imagínense usted, un científico de datos, la persona que ahora investiga precisamente a través de los datos, a través de la información que hay, ¿para qué? Para determinar nuevas tendencias y nueva información. Un caso muy sonado de hace unos años fue precisamente el de Cambridge Analytica, donde empezaron ellos a analizar, apoyados con inteligencia artificial, cuál era el comportamiento de las personas al presentarles X o Y información y a partir de ahí empezar a predecir su comportamiento al momento de votar. Entonces son unos científicos de datos impresionantes. El piloto de dron, ¿sí? Hoy en día los drones están cada vez más socializados, ¿cierto? La sociedad civil está empezando a hacer uso de ellos, pero a nivel de fuerzas militares es una cosa que está súper avanzada. Hay gente que, mejor dicho, están en la Fuerza Aérea, pero jamás se subieron a un avión, porque están conduciendo precisamente este tipo de vehículos. Los expertos en criptomonedas. Es una realidad que las criptomonedas llegaron para imponerse y definitivamente van a ser el nuevo medio de pago, el nuevo comercio, y ser un experto en criptomonedas es precisamente vital para lo que se viene en estos momentos, precisamente en lo que tiene que ver con el comercio y demás cosas. Un gerente de sustentabilidad. Qué importante se ha vuelto ahora con el tema del cambio temático, del cambio climático, la sostenibilidad del planeta, ¿sí? Los community managers son personas que gestionan las redes sociales de una empresa, es decir, cómo son recibidos a través de los medios digitales, las redes de comunicación y las redes sociales, la imagen de una empresa. Y cómo, si se ha visto afectada por una mala noticia, cómo ellos pueden entrar a mitigar ese daño que se ha hecho. Un desarrollador de experiencias del cliente, o sea, la persona que se pone a pensar cómo el cliente, ¿cierto?, puede vivir una mejor experiencia al usar este software o al utilizar esta aplicación o cuando va a entrar a una tienda virtual, en fin, una gran cantidad de opciones. El diseñador 3D. Y a este diseñador 3D viene también el tema de realidad aumentada. Es decir, cómo hacer para que una representación gráfica sea lo más fiable posible a cómo va a quedar el producto finalmente en el mundo real, ¿sí? Asesores en ciberseguridad, pues si nos la pasamos metidos en medio del internet todo el tiempo, ¿cierto? Pues es importante para una empresa, ¿sí?, el tema de la seguridad, ¿sí?, esta ciberseguridad. Pues necesitamos consultarle a alguien que nos guíe, que nos ayude, precisamente para no tener nosotros vulnerado la seguridad de este tipo de cosas. Por otro lado, también están los influencers, ¿no? Son aquellas personas que influencian la compra, que recomiendan productos y servicios. O el creador de videojuegos de realidad aumentada. Ya los videojuegos se quiere y se espera que ellos nos den mucho más que simplemente ganar un nivel y pasar al siguiente. No, ahora queremos vivir
historias, queremos precisamente recorrer la historia, incluso hay videojuegos que permiten que a medida que tú vas avanzando a partir de tus decisiones, el juego va cambiando completamente. Los programadores, como tú decías ahorita, ¿sí? Todos necesitamos que las páginas web funcionen. Bueno, ¿quién va a hacer ese software? ¿Sí? Los profesores de Zumba, mire usted, eso es una cosa bien interesante, porque precisamente con este tema del confinamiento en el que hemos estado y necesitamos hacer algún tipo de actividad física, pues vean ustedes, aquí se abre una nueva oportunidad. Y por último, desarrolladores de aplicaciones. Estos son trabajos que definitivamente tienen sí o sí un futuro, pero increíble, ¿cierto? Ahora, estos son los nuevos que se están creando. Ahora, los que van a venir, Roberto, eso también es una cosa impresionante, ¿no? Es muy apasionante lo que está por venir. Sí, señor, y precisamente producto de lo que está viniendo, el reportaje decía y dice que vamos a estar hablando del año 2030, pero resulta que hay algo tan impresionante que ha sucedido alrededor de este confinamiento y es que todo se ha comprimido, casi que estamos pasando un año por semana con todas las nuevas invenciones, los nuevos trabajos. Si han dado cuenta, los restaurantes ya están utilizando directamente los códigos QR para pasar los menús, para que paguen directamente a billetera de el dinero, para no tener contacto. Hay muchas cosas que han sucedido y que precisamente están acelerando todo este proceso y alistemos nuestro pensamiento porque hay unas nuevas cosas que van a suceder, como aquello del detective de datos, así como si hay científicos que van a crear y van a sacar experiencias a partir de la información de la internet, también hay detectives que en este momento crean y formulan lo que puede llegar a suceder dentro de la internet como delitos. Oficial de abastecimientos, gerente de negocios de la inteligencia artificial, porque eso ya es una sección de cada una de las empresas. Entrenadores de bienestar financiero. Imagínense, nosotros ya requerimos un entrenador, un coaching especializado en el tema de educación financiera y qué bueno que lo podamos tener desde ya. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa educación y esa costumbre de poder guardar y resguardar los porcentajes que necesitamos para prever un futuro como el que hoy estamos viviendo en este momento. A Dios gracias, hay muchas personas que tienen cómo vivirlo, pero otras que definitivamente no. Si no salen a trabajar estos 3 meses, los mató la economía, les mataron sus restaurantes, sus negocios están ahí a punto de quiebra. Van a existir sastres digitales, es decir, que vamos a diseñar nuestra ropa vía internet para que llegue a domicilio. Constructor de viajes de realidad aumentada, es decir, que yo no tengo la necesidad de ir a Dubái, a Rusia o a México, sino que voy a meterme dentro de una máquina y saber que voy a conocer todos esos lugares como lo que vemos hoy tradicionalmente en un cine que antes no existía, que era el 4D, la cuarta dimensión allá en ese cine donde la silla se mueve, donde yo siento el aire. Ahora va a ser mucho más compenetrado. Así que, mis amigos, todo lo que está sucediendo en este momento es muy, pero muy importante y sobre todo alistarnos a esas nuevas tendencias porque a nivel mundial, muy aparte de que los empleos se vayan a desaparecer, no, lo que tienden es a cambiar. Y hay unas tendencias muy importantes que las queremos dejar aquí a la mano y para que ustedes también las consulten, porque resulta y pasa que en esta tercera y cuarta edad donde vamos a tener personas de mayores de 65 años, donde va a haber un cambio de pensamientos y de costumbres, pues también va a haber una evolución dentro de este ejercicio que es el que los empleos van a evolucionar. Entre 50 y 85 millones de empleos se van a cambiar en esa tercera edad. La tecnología va a tener 20 a 50 millones de personas dentro de la tecnología. Construcción también es un sector que va a estar cambiando. Energía renovable, ya todos los muchachos y hemos estado trabajando mucho con este tema y es el hecho del medio ambiente, de la energía renovable. También va a construir entre 10 y 20 millones de empleos. Servicios domésticos, sobre todo especializados para poder cuidar a la tercera edad, sobre todo por virtualidad, para poder hablar con ellos, para poder tener a las personas tranquilas. Así que de todo esto hay algo muy importante y es el hecho de que si nosotros cambiamos el chip, nos educamos, podemos aprovechar
esta oportunidad. Pero todo esto es posible gracias a una nueva tecnología que se está presentando en el mundo y que para nosotros es revolucionaria, es nueva, está permeando todos los sectores a nivel mundial, el sector industrial, agroindustrial, económico, médico, político, científico. Y en el primer módulo que ha cambiado es en el tema económico. Se trata de blockchain. Esa tecnología es la que nosotros estamos en este momento implementando y por la cual estamos nosotros en el día de hoy hablando con todos ustedes, porque la deben tener en cuenta. Sí o sí va a ser el día, el común de todas las personas. Así que, ¿de qué se trata, Pablo, esa tecnología de la que estamos hablando en este momento? Pues cada vez que nosotros hemos visto un cambio en la evolución de la industria, ¿cierto? Fue porque hubo un nuevo hallazgo, porque hubo una nueva creación que generó y fomentó precisamente ese cambio, ¿cierto? La primera revolución industrial tuvo que ver con la máquina de vapor, pero cuando empezó a hacerse la producción en masa y a hacerse en línea de montaje, gracias también a la aparición de la energía eléctrica, surge la industria 2.0, ¿cierto? Luego viene la automatización, la informática y la electrónica y hacen un brinco y aparece la industria 3.0. Y luego aparecen los sistemas cibernéticos, el Internet de las cosas y las redes y saltamos a un sistema 4.0. Entonces, ahí es donde surge esta nueva tecnología llamada blockchain o cadena de bloques, que tiene precisamente una serie de características intrínsecas muy interesantes. Entonces, ¿qué es la blockchain como tal? Pues la blockchain, ¿cierto? Se puede entender como un registro único de transacciones en una cadena de bloques. Es un sistema que permite precisamente anotar, apuntar, tener un registro de transacciones de manera tal que sea único, ¿sí? Pero además, siendo único, también puede ser muy seguro, porque utiliza criptografía para garantizar los datos como tal, ¿sí? Por otro lado, también es inmutable, porque la construcción y conformación de la blockchain como tal requiere de todos los bloques. Entonces, en el momento en que yo quiero alterar uno de los datos de esos bloques, bien sea un bloque pasado, hace un día, un mes o varios años, y lo altero, inmediatamente se rompe la cadena, entonces ya deja de servir esa copia que yo tengo de la información y debo de nuevo ir a la fuente y consultarla y así conservar la integridad de estos datos inmutable. Y lo interesante precisamente es que es distribuida, es decir, no se encuentra la información centralizada en un solo servidor o en una sola base de datos, sino que la cadena de bloques en sí misma se encuentra repartida por todo el mundo y permite que si, por ejemplo, alguna persona maliciosa llega a atacar a alguno de esos puntos, ¿cierto? Y lo daña, ¿cierto? Simplemente se borra la información y de cualquiera de los otros puntos del planeta se puede reconstruir nuevamente toda la infraestructura de la blockchain. Entonces, este es un cambio, así como hemos visto que hizo la máquina de vapor, como hizo la electricidad y la línea de montaje, es un cambio revolucionario, precisamente ¿para qué? Para esto que estamos nosotros viviendo. ¿Y cuál es ese futuro de la blockchain? Bueno, los expertos hablan que va a tocar diferentes áreas, ¿cierto? Por el área de los contratos inteligentes, por el área de las criptomonedas y los medios digitales de pago, por el área de mantenimiento de registros y de la información, y uno que nos interesa muchísimo, que es en el área de seguridad, ¿cierto? Entonces, precisamente, miren cómo permea tantísimas áreas la blockchain y está directamente involucrada y relacionada con el tema de sistemas de pago, persona a persona o de microfinanzas, ciertos sistemas globales de pago como tenemos hoy día en Visa y Master. Pues la blockchain permite precisamente que esto no sea el futuro, sino que ya hoy en día está funcionando así. Y miremos aquí nomás en nuestro contexto, ¿cierto? Si empezamos a mirar cómo están las cosas, cómo está creciendo esto, pues podemos ver que en América Latina, precisamente, el 25% de las empresas que se están generando en blockchain están relacionadas con servicios y software empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Señores, la blockchain ya, si no está en tu industria, está muy pronto por llegar, porque el 25% se está yendo hacia ese lado.
Otro 20% está en el sector financiero, es decir, se están desarrollando soluciones para el sector financiero. O sea que sí o sí llegó para quedarse. Un 15% se está utilizando para ecosistema y para educación. 10% para la producción de contenidos multimedia, 11% para la infraestructura y protocolos. Y ahorita, quién sabe, este es un informe previo a pandemia. Ahora, después de la pandemia, vamos a ver todo el tema de la infraestructura y los protocolos de bioseguridad, cómo se ven alterados con esto. Un 5.8% temas legales, porque vimos que había un tema de contratos inteligentes, ¿cierto? Entonces, indudablemente el tema legal es muy importante. Un 2% relacionado con el tema inmobiliario y un 3% relacionado con el tema de la salud. Entonces, fijémonos que definitivamente hay muchas industrias en las cuales está involucrada la blockchain, además de servir como medio de pago. Ahora, vemos ahí la representación de las diferentes empresas representativas que hay: Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay, en fin. Entonces, esto es una cosa bien interesante. Y sin irnos más allá, ¿no, Roberto? Tenemos precisamente Sí, los casos señor. acá en Colombia, ¿cierto? Aquí en Colombia también la situación es bastante actualizada y nosotros debemos estar muy pendientes porque precisamente el sector oficial está metiéndole mano a esta situación y ya nos va a tocar, es decir, ya nos tocó adaptarnos a la nueva tecnología, a la tecnología blockchain, a la tecnología de todo lo que viene a partir de la era digital. Así que, mis amigos, vamos a hablar acerca de blockchain en Colombia. Algunos usos de la tecnología de blockchain en Colombia, por ejemplo, estamos hablando de los puertos. Los puertos en Colombia ya están utilizando esta tecnología para hacer la cadena de suministros, para enviar información de dónde va nuestro material, nuestros productos, nuestros servicios, en qué puerto están, en qué condiciones están, cómo los llevan. Y esto lo está contratando unas empresas muy importantes a nivel internacional que están manejando esto, no solamente en Colombia, sino que todos los puertos a nivel Latinoamérica ya lo están utilizando. Así que si nosotros estamos en este momento en algún territorio donde haya cuestionamiento de tierras, el manejo de tierras también se está utilizando a partir de una blockchain que está expidiendo los títulos de esas tierras que nosotros sabemos que por el tema de violencia han sido siempre cuestionadas por el manejo que se les ha dado a través de las escrituras falsas, de la usurpación. Este tema del blockchain en tierras ya lo está utilizando la universidad, lo está utilizando el Estado colombiano, y la titulación que se está haciendo en Colombia, les cuento, es a partir de blockchain. Y no solamente eso, sino que también el sector petrolero en este momento está incursionando en el tema de blockchain para su cadena de suministros, para las exploraciones, y hay un tema muy delicado que es el fracking. Para que las personas que no conocen del tema, es los nuevos pozos que están abriendo, que los están abriendo a través de fraccionamiento. Eso tiene que ver mucho con la nueva tecnología que se está utilizando, y es muy positivo que le apliquen esta nueva tecnología que se llama blockchain a todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener de manera transparente que los contratos que se hagan, que las cosas que se hagan, que el medio ambiente que se esté afectando se pueda ver de tiempo real. Eso es muy importante para todos nosotros. Y hay otras aplicaciones como en las aplicaciones de código QR. Y Pablo, ¿de qué se trata este tema de Qubits? Bueno, es una empresa colombiana que está precisamente a partir de la utilización de códigos QR generando códigos para respaldar algún tipo de documento. Por ejemplo, las entradas a un concierto. Entonces, Qubit Lab se encarga de generar códigos QR que están amarrados y registrados en blockchain para garantizar que no se puedan duplicar o falsificar las entradas, por ejemplo, para eventos culturales o deportivos. ¿Sí? Las entradas a los partidos de fútbol, las entradas a Juegos Olímpicos, o sea, ese tipo de cosas, ¿cierto? Permite esta compañía que es colombiana y todo precisamente registrado a través de blockchain. Esos ejemplos que tú acabas de mencionar, Roberto, es muy interesante y los quisimos mencionar porque ya son aplicaciones reales
que están en este momento en funcionamiento. Ahora, la gran pregunta que me surge a mí ahorita, Roberto, es, ok, yo ya vi que los puestos de trabajo sufrieron una evolución. Veo que la industria también está en una nueva evolución. Veo que en este momento estamos ante un cambio generacional en lo que tiene que ver con tecnología, haciendo una enorme evolución. Y yo me pregunto, ¿cierto? Y de pronto muchas de las personas que están en este momento viendo la capital se preguntarán, es bueno, ¿y aquí hay alguna oportunidad para mí? O sea, porque yo, después de esta situación tan terrible que nos estamos ahorita en la pandemia como tal, ¿cierto? Todos hemos visto afectados nuestros ingresos, todos hemos visto afectado nuestro bolsillo. Entonces, la gran pregunta que yo quisiera hacerte, Roberto, hoy es, ¿aquí hay una oportunidad para mí? O sea, realmente de todo eso que tú nos acabas de hablar y de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿yo tengo alguna oportunidad? O sea, yo ahí cómo voy, ¿no? ¿Cómo me pueden llevar a mí ahí en el... Pues el derrotero de todo esto, Pablo, como lo hemos visto, es el tema educativo, el tema de capacitación, el tema de entrenamiento, el tema de conocer y tener la información de primero. Y eso es lo más importante que tú puedes tener en este momento, porque la información está corriendo muy rápido y la llegada a la información a través de la internet es mucho más evolucionada. Así que sí hay una oportunidad de emprendimiento, sí hay una oportunidad de capacitación, y lo que queremos ofrecerte en el día de hoy es un bono de educación gratis a través de este sistema de duplicación maestro para que conozcas en profundidad todos los tips que hemos dado en el día de hoy. Así que si estás aquí invitado por alguien, esa persona te va a enviar un link de información para que el día de mañana estés conectado con esta información de valor, para que sepas el emprendimiento en el que nosotros estamos en este momento, y para que esa tecnología llamada blockchain aplicada a los ecosistemas financieros, a la criptoeconomía, sea aplicada para ti, sea de bendición para ti y tengas una oportunidad y una ventaja enorme sobre el 90% de la gente que está allá afuera. Porque la información, a pesar de que es disponible para todo el público, no todas las personas tienen la disposición de dedicarle un tiempo a estudiar, a educarse, a capacitarse, a entrenarse. Así que desde ya toma acción, dile a esa persona que te invitó en este momento para que te envíe el link de información, que va a estar espectacular el día de mañana, para que sepas qué es lo que estamos haciendo nosotros con la tecnología blockchain, para que esa evolución que está extinguiendo otros empleos también te sirva en este momento, pero a favor de tus finanzas, a favor de tu familia. Así que con esto me despido, te dejo la sala, Pablo, para que te despidas, y muchísimas gracias a todos los que en el día de hoy se conectaron con esta súper información poderosa, y que mañana estamos aquí muy pendientes para que todos esos invitados, todos esos socios que están investigando, busquen mañana la información de emprendimiento, que es espectacular, a través de este sistema de duplicación. Muchas gracias. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Entonces, me queda clarísimo. Yo lo único que tengo que hacer ahorita es ponerme en contacto con la persona que me invitó a este plan de formación, que me invitó para que yo escuchara esta información, ¿cierto? Y me pongo en contacto con él y quedo listo para mañana estar escuchando la otra parte, porque entonces si hay una oportunidad para mí, definitivamente yo la quiero tomar. O sea, si toda esta evolución me puede de alguna manera beneficiar a mí, estoy listo precisamente para tomar acción y sin lugar a dudas estar presente en ella. Entonces, lo que debes hacer es eso. Ponte en contacto con la persona que te invitó y listo. Finalizamos con eso entonces. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y estuvieron conectados el día de hoy, y nos vemos mañana. Una vez más para saber, quiero saber más acerca de eso. Muchas gracias y feliz noche.